Durante el vídeo os voy a revelar el único modelo de este coche que sí que podrías comprar, el más fiable, pero es muy difícil de encontrar, pero yo he encontrado algunos de segunda mano y os voy a revelar en este vídeo, ¿vale? Pues eso es el problema de comprar un Discovery Sport o cualquier Land Rover Jaguar. Es el motor Ingenium, que va a dar problemas, sobre todo la cadena de distribución, que puede tensar, pero hay una larga lista de problemas que no puedo explicar aquí porque tardaríamos demasiado tiempo. Vale, incluso tiene dos EGRs, tener Blue, pueden pasar cosas con los turbos, con los inyectores, etcétera, etcétera. Vale, pero ¿quieres comprar un Discovery Sport? De todas formas, pues les voy a dar una guía de compra, ¿vale? Entonces, lo importante es comprar el Ford Duro Torque 2.2, ¿vale? De 150 caballos, TD4 o SD4 190, siempre 2.2. Incluso lo dice, pues, Matt de High Peak Auto, ¿vale? Lo importante es el cambio de correa de distribución, no cadena, en este caso, en el TD4 150 cada 10 años, en el SD4 190 cada 7 años, porque daba más problemas, ¿vale? Además, vendrá en ese periodo una revisión fuerte, hay que cambiar bomba de agua, poleas, filtros, etcétera, te puede costar entre 650 y 1000 y algo, o sea, haz un poco de comparativo de precios. Entonces, ¿es perfecto este motor? Pues no, cuando yo me compré este coche era un motor recondicionado que había fallado a las 180.000 kilómetros, pero lo habían incluso recondicionado todo el sistema Haldex y todo, pero me fallaba desde el momento en que dejé el concesionario. Entonces, después de 3 intentos de arreglar bajo garantía, yo digo, basta ya, estoy hasta los putos cojones, y devolví el coche al concesionario. Me lo vendieron y perdí pues 3 veces de mi vida y 500 euros. La verdad es que estoy un poco pues escaldado, digamos, después de esto. Entonces, ¿cómo encontrar este unicornio en este Discovery Sport si confiamos en el único motor que podría valer, ¿vale? Entonces es un 2200 del 2014 a 2015, ¿vale? Tenéis que buscar eso, tiene que ser un TD4 150 o SD4 190, ¿vale? Entonces, cuidado, tiene que ser el 2200, aunque ponga 2015 y 150 caballos, ¿vale? A ver si he podido encontrar algo. Tracción 4x4, que hay unos son 4x2, cuidado, ¿vale? Entonces, ¿qué he encontrado para vosotros? Pues ¿qué tal? No, es un 2 litros, es Ingenium, cuidado, no lo toques. Otro de Infernium 2000, no, sí, a ver si es pues vamos a verlo. Pues parece que sí, de 4, entonces será 190 caballos, ¿vale? Vale, es incluso HSE, que es super lujo, 2200, tenéis muchísimos pues kilómetros, ¿no? Demasiados, quizá 213, pues vamos a buscar otro, ¿vale? ¡Oh, mira qué guapo! ¡En rojo! ¡Cereza! O cerezo, o lo que sea. Pues mira, de 4 será de 190 también, recordad, ¿vale? 7 plazas, 2200, solo 155, es un poco mejor, ¿vale? Es cambio manual, yo preferiría un cambio automático si no tiene reductora. Vamos a ver otro, pues hay otro aquí, un poco más caro, 23.600, de 4, ¿vale? Entonces es un 190, vemos aquí, sí, 2.2, otra vez, 2015, correcto, 51.000, por eso es tan caro. Pero hay que ver si han cambiado la correa de distribución, han hecho la revisión, histórico de revisiones, cambio de aceite de Haldex, es un coche de renting, míralo todo con lupa, porque te puedes pasar pues muy mal, te lo puedes pasar muy mal. Entonces, al final, estos coches del 2015, 2200 se venden. Esto que estaba mirando en Wallapop se vendió bastante rápido, ¿vale? Con 157.000 kilómetros, 2015 por unos 17.000 euros. Entonces, los precios se mueven por ahí, ¿vale? Porque es mucho más barato comprar de segunda mano que
comprar una marca de lujo en que se ha convertido ahora, desde 58.700 euros. O sea, entonces, los rivales, las opciones sub 4x4 sin reductor, más o menos a este nivel. El Freelander 2, como decía, este motor se rompió con 180.000 kilómetros en 2200, motor perfecto. El Haldex también, que te puede costar pues 4.000 euros para cambiarlo todo. Entonces, va bien, pero no es un motor perfecto, ni sistema perfecto. Si estás buscando el Freelander 2, pues si pone Command Shift, que es automático, pero tiene también marchas, o al mismo tiempo tienes abajo aquí, ves el Freelander que es Stop Start, ¿vale? De 150 también, ¿vale? Del 2014. Eso es el rediseño que también dentro, aparte del 2013, pues es mucho más bonito por dentro y por fuera. Pues otra opción es el Range Rover Evoque. Incluso yo tenía uno, ¿vale? Durante 2 años, antes de un pues cataclismo pues económico que me pasó, y me gustaba muchísimo. Va súper bien off-road, era de renting, lo tenía que devolver, como decía. Y lo bueno es que es el calcao al Discovery Sport. Mismo chasis, mismas cotas, menos la de ataque. Y cuidado también que va en versiones 4x2. Entonces necesitas comprar un 4x4 2200, también del 2014 o 2015, ¿vale? Y ves que esos coches han llegado a 300.000 kilómetros, entonces pueden funcionar si las cuidas bien. Y no nos olvidemos de los Jeep. Hay mucho Jeepero. Lo más o menos equivalente es el Jeep Grand Cherokee a partir del 2013, la última versión con reductora, autoblocante. Va súper bien off-road. Es uno de los mejores del mercado, pero tiene reductora y no es exactamente un sub total como el Land Rover Discovery Sport. Entonces, ¿cuál es tu decisión final? Te vas a hacer a ti y tu familia feliz con un coche que realmente te hará sentir especial, porque es un coche súper bien hecho. Pero cuidado, no te enredes por los cantos serenos, ¿vale? Pues es un coche molón, es como la mujer guapísima, te casas con ella, pues ya es complicada al final. Sabes que te va a amargar la vida y te va a costar caro, aunque la pases las revisiones periódicas. Pero el amor es el amor, y si te quedas embobado como un gilipollas y un incauto, pues hay muy poco que puedes hacer, y este coche pues acabará en tu plaza de parking, y la verdad es que pues pagará los precios y las consecuencias de tener un Land Rover en general o un Discovery Sport, ¿vale? Aunque compres la versión 2200, casi beatificado y santificado, ¿vale? Nada es perfecto, pero este podría ser tu coche, ¿o no? Dímelo en los comentarios ahí abajo, donde también dejaré unos enlaces a otros vídeos que hablan un poco más sobre el motor Ingenium y por qué no debes comprar un coche con este motor, aunque te quedes enamorado y el vendedor pues eso, pues te vende la moto, ¿vale? No es, o sea, te puede salir bien, pero lo más probable es que te salga mal. Y esto ya está. No sé si voy a comprarme este coche Discovery Sport primera generación con este motor Freelander 2 2200. Hostia, es que estoy un poco, yo qué sé, es un coche que mola muchísimo, ¿verdad? Bueno, eso, pues hablaremos de eso un poco más adelante en otros futuros vídeos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través del mundillo del Discovery Sport y sus rivales, ¿vale? Espero que haya sido de utilidad y nos veremos en otro vídeo súper pronto, ¿vale? Pues hasta la próxima, hasta luego, adiós.